vamos a ver en detalle cómo un versículo bíblico cambió la historia de la iglesia. Un versículo de la Biblia. Por eso es tan importante la Biblia verla con profundidad. Por eso la palabra de Dios no dice lee la Biblia, sino dice que escudriñe la palabra. Escudriñar quiere decir profundizar hasta el fondo. Comparar, buscar orígenes para poder entender. Por causa de no hacer eso, se han producido cientos de movimientos religiosos que están caminando en el mundo. Y que hasta hablan de Cristo y todo, pero que no son de Dios. De ahí está la apostasía andando. ¿Por qué? Porque no han entendido la palabra. Por eso dijo el Señor que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, porque la gente no sabe, y cualquiera lo mueve de un lado para el otro. Cuando la persona no tiene conocimiento, te llevan para donde quiera. Siente un ruido allí y va corriendo, otro ruido por aquí, corre para acá, y así te pasa la vida. Porque no sabes dónde está la verdad. Y sin embargo, Dios nos dio a alguien que nos enseña a confrontar la palabra escrita. El Señor nos dio el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene la verdad. Ese sabe la verdad. Es el que sabe la verdad y que sabe la interpretación y que sabe la traducción perfecta. Por eso tenemos que, cuando tenemos una Biblia en nuestra mano, tenemos que leerla con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos enseñe si eso que dice ahí es así. Pero el origen de la iglesia es fundamental para entender y comprender todas las cosas. Así que la iglesia que Cristo fundó, de la persecución al gobierno imperial de Constantino, edicto de tolerancia en el año 313, el edicto de Milán. La iglesia que Cristo formó fue la iglesia de la persecución. La iglesia fue perseguida desde el mismo momento que Cristo fue a la cruz. Cristo fue el primer perseguido de la iglesia. Lo estaban persiguiendo hace rato, pero con ciertos controles, hasta que ya lo hicieron de frente totalmente. Y lo llevaron a la cruz. Y de ahí para adelante comenzó la persecución de la iglesia. Y no paró hasta el año 313, después de Cristo, en que el emperador Constantino estableció lo que se conoce como el edicto de Milán, o el edicto de la tolerancia, que fue en el año 313, que era el emperador el curso, que fue el que le dio la libertad a los cristianos para que pudieran predicar la palabra, se pudieran reunir, pero hay una deformación, porque al ser conseguido por una persona que no conocía al Señor, que el Señor le dio una señal que a través de, pero él no conocía la palabra de Dios, ni los que estaban a su alrededor tampoco, y entonces él fue más allá del edicto de tolerancia. Él se convirtió en el líder de la tolerancia. Se transformó en el líder de ese movimiento cristiano que estaba naciendo en ese momento. Y al convertirse en el líder, empezó a crear la nueva iglesia, a dar opiniones y a decidir inclusive cómo debían de ser las iglesias y apoyar. Y la iglesia pasó de ser un movimiento religioso único desde Cristo a convertirse en un movimiento del Estado imperial, a formar parte del gobierno,
a formar parte de la política. Se metió en la política y hizo así, y la absorbió completamente. Y al absorber la política completamente al movimiento cristiano, en ese momento, pues las cosas fueron creándose para favorecer al gobierno imperial. Y por tanto se empezaron a hacer las cosas como al gobierno le cuadraba. Y ahí son uno de los elementos que introdujeron la idolatría dentro de la iglesia. Porque Roma, el imperio romano, era un imperio idólatra, de siempre. Ellos cuando tomaron a Grecia, que Grecia desde que nació con la idolatría, ellos aprendieron y adoptaron la idolatría hacia Roma y la llevaron y empezaron a crear dioses y cosas. Así comenzaron las cosas antes de Cristo, en el año 64, 70 antes de Cristo. Y ya para la época de Cristo, ya él llegó, fue tan alto el poder de la idolatría dentro del imperio, que el mismo emperador se concebía como representante divino en la tierra. Él era la persona elegida por Dios para ser el Dios de la tierra. Y ellos se consideraban dioses, los emperadores. Y así fue caminando la situación en aquel momento. Y la iglesia empezó a caer como consecuencia de esa idolatría. Al abrirse las puertas de la iglesia bruscamente, sin ningún tipo de control de ninguna índole, entonces, ¿qué pasó? Entró la idolatría dentro de la iglesia. Porque no había Biblia tampoco. Y las cartas que habían, que estaban llegando, le empezaron a llegar, el imperio empezó a recolectar, y así se fueron creando el conocimiento. Pero un conocimiento que no estaba organizado, porque ya no estaban los apóstoles. Ellos iban por la cuarta generación ya, después de los apóstoles. Así que ya tenían el conocimiento que había bastante alterado. Porque al no tener nada de qué guiarse de forma organizada como tenemos nosotros hoy, pues ya usted se puede imaginar. Aquel tenía una carta y decía, esta es la carta, y el otro tenía otro, le llegaba un informe por acá, por allá. Además ya se estaba moviendo, el evangelio se empezó a mover desde los inicios a través de todo el imperio romano. No solamente a Italia, donde estaba Roma, la capital del imperio, sino a Grecia, a toda la parte del Asia Menor, a todos los países, la zona oriental. Los apóstoles se regaron por todo el mundo. Las mismas persecuciones los sacaron de Jerusalén y lo llevaron al resto del mundo. Que ese es uno de los aspectos que pasó en aquella época. Porque a veces pensamos que los apóstoles salieron a predicar espontáneamente. Cristo le dejó el mandamiento, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, pero se quedaron en Jerusalén. Se quedaron en Jerusalén. Llegó el Espíritu Santo y siguieron en Jerusalén. Recibieron el poder de Dios y siguieron en Jerusalén. Dijo el Señor, así. ¿Usted no piensa salir de Israel? Porque no pensaban. Ellos le querían predicar a los judíos. Todo el mundo quería predicarle a los judíos. Y a los judíos dentro de Jerusalén y dentro de Israel. Y el Señor así. Ahí mismo salió Saulo, apareció Saulo de Tarso y empezó a corretear a los cristianos de Jerusalén. Y tuvieron que salir huyendo. Porque lo empezaron a matar. Jacobo cayó enseguida. Santiago cayó detrás, el hermano de Cristo. Y tuvieron que salir, despegarse, huyendo. Y así fue como cogieron camino. Y empezaron a cumplir con la obra. Se regaron por donde quiera. Por eso habían movimientos cristianos en cualquier parte del mundo que había en aquel momento, conocido, que era todo lo que tenía el Imperio Romano fundamentalmente y parte del Asia.
Y cuando se abre Roma a través de Constantino, pues sencillamente se abre con el conocimiento que hay en Roma, con los romanos, los poquitos cristianos que quedaban en Roma, porque como lo habían perseguido tanto, la iglesia la habían menguado totalmente. La mayoría que habían estaban escondidos, se reunían muy poco, no tenían líderes de verdad que tuvieran el conocimiento como tenían los del Asia. En Asia sí, porque como Asia estaba tan lejos más lejos de Roma, pues en Asia los apóstoles, sobre todo Pablo, se pudo mover, y Juan, se pudieron mover y pudieron crear iglesias. De hecho, las 7 iglesias están en el Asia, en lo que hoy se conoce como Turquía. Ahí estaban las 7 iglesias que menciona el Señor. No menciona ninguna iglesia ni en Roma ni en ningún otro lado, porque lo que había por ahí no se sabe, no había nada organizado. Y por eso es que estaban ahí. Y por eso es que se comenzó, las cosas que comienzan mal, es difícil de poder arreglarlas. Así que por tanto, el tema es de la persecución al gobierno. Pasaron a formar parte de la iglesia, de ser perseguida a ser gobernante. Y gobernó fuerte, ¿eh? Gloria a Dios. Así que los orígenes del término iglesia, vamos a empezar por ahí. Los orígenes del término iglesia. Mateo 16, 18, y ese es el versículo clave de toda esta noche. Mateo 16, 18. Los orígenes del término de la iglesia. En el griego, el Nuevo Testamento, la iglesia es una palabra que aparece en el Nuevo Testamento y de la cual se habla una y otra vez en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, en la Torá, no existe esa palabra. Por lo tanto, al estar en el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y la palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento para señalar a la iglesia es eclesia. Eclesia, que quiere decir congregación o asamblea llamada a salir. Congregación o asamblea llamada ¿qué? A salir. Eso es lo que quiere decir el término eclesia. Y por tanto vamos a ver el versículo, porque este versículo es clave para todo lo que ha ocurrido. De aquí ha salido todo. Mateo 16, 18. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este versículo es complicadísimo. Complicado. Si uno lo lee así y lo ve con lo que dice, pues puede decir que Cristo le está diciendo a Simón, que hasta ese momento era Simón, que era uno de los apóstoles, de los discípulos de Cristo en ese momento, de los que él había llamado, le está cambiando el nombre de Simón por Pedro. Y le está diciendo sobre esta roca. Y cuando dice sobre esta roca, pues, ¿cuál es esa roca? Entonces Pedro, cuando lo pasamos al latín, quiere decir Petros, que quiere decir piedra. Y ahí está el tema. Piedra, roca. Y entre roca y piedra, las diferencias son muy limitadas. Porque la roca es una piedra. Y la piedra es una piedra. Entonces, ¿a quién le está diciendo sobre esta roca edificaré la iglesia? Pareciera por eso que se lo está diciendo a Pedro. Así que por tanto vamos a entrar ahora en lo que ha sucedido por ese versículo. Ahí viene la concepción católica, que es la más importante sobre este versículo.
Porque aquí está la clave, el nacimiento de algo muy importante que hoy en día está repercutiendo y que, como dije, una de las consecuencias de todo esto se llama el ecumenismo. Algo que está ocurriendo en este tiempo, la apostasía. Vamos a ver la concepción católica. ¿Cuál es la concepción católica que hizo la Iglesia Católica al respecto? ¿Qué significa tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia? Esta es la concepción católica. Pedro representa la referencia permanente a Cristo, la roca, la unidad de los cristianos, el primer obispo de Roma, primer papa. Fíjense cómo el versículo, como la interpretación que le dan al versículo terminó donde, en el primer papa. Ahí está la clave de la Iglesia Católica. El papado. Porque el papa constituye la cabeza de la Iglesia Católica. El papa es la persona elegida para gobernar todo un sistema religioso, que es el sistema religioso católico, pero que es cristiano. Importante esto. Por lo tanto, como esto lleva a que Pedro fue el primer papa de Roma, el primer obispo de Roma, inclusive lo llevan a Roma como primer papa, pues la herencia viene detrás, la secuencia. Pedro le entregó la primacía, el primado, el papa y el A hasta llegar a nuestros días. Gloria al Señor. Esto es importante. Esta es la concepción católica sobre ese versículo. Jesús en realidad habló en lengua aramea. Este es un punto de los más interesantes. ¿Jesús hablaba en griego? No. Todo el mundo lo sabe. Él hablaba en arameo, 99%. Y algunas veces en hebreo, en arameo. Y esto es importante porque la Iglesia Católica lo va a utilizar, lo utiliza también para el tema. Pero todo tiene salida. Dice, el Evangelio de Mateo originalmente pudo haber sido escrito en arameo. Si Jesús realmente hablaba en arameo, los evangelios pudieron haber sido escritos originalmente en arameo, ¿no? Y ser traducidos al griego. Es lo que está queriendo decir. Sigue. Y en arameo, y aquí viene la clave, y en arameo solo hay una palabra para roca, a saber, kefa o kefas, que significa roca, al igual que Petra. Ahí está la cosa. Así que lo que Jesús le dijo a Simón fue esto: tú eres kefa y sobre esta kefa construiré mi iglesia. ¿Lo cogieron? En arameo. Ahora, ¿qué es lo que hay en realidad detrás de todo esto? Número uno, no se tiene seguridad de que el arameo realmente kefa existiera esa palabra y que significara roca. Esa es la primera cosa. No hay nada escrito en arameo que diga que eso es así. Eso es una posibilidad de los lingüísticos, la gente que estudia lengua y todo eso, de llegar a esa conclusión de que la palabra kefa significaba roca. Número dos,
Segunda cosa, y esta es todavía más importante que esa, en respuesta, no existe ninguna evidencia, ni de ningún tipo, que se haya escrito un evangelio en arameo. No se ha encontrado un solo documento que demuestre que hay un evangelio escrito en arameo. Ni siquiera en hebreo, vaya. El evangelio de Mateo se escribió originalmente en griego. Y viene la pregunta, ¿cómo va a hacer eso si Mateo no sabía escribir griego? Es verdad que no sabía. Es verdad que no tenía ninguna idea de griego. Él era igual que Pedro. El único que sabía hablar griego era Pablo. Igual que Pedro, igual que Jacob, igual que todos, ninguno. Todos hablaban arameo. Esa era la lengua del interior de Israel. Entonces, ¿cómo es? Sencillo. Sencillo, la misma palabra lo dice. ¿Qué dice la palabra? Que las escrituras son ¿qué? Inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que el que está escribiendo no sabe lo que está escribiendo. Ninguna escritura fue hecha por conocimiento humano, ni porque supiera leer y escribir ninguno. Ni una. Ni la de atrás del Antiguo Testamento, porque Moisés no sabe ni vivió nada de lo que pasó en el principio, ni cómo se creó el mundo, ni cosa que se parezca. Moisés es una persona que vive 2000 años después de la creación. Y sin embargo escribió el Génesis. ¿Y cómo escribió el Génesis? ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? ¿Quién le dio esos datos tan precisos? ¿De dónde los sacó? El Espíritu Santo de Dios. Por eso, aleluya. El Señor esta cosa me lo enseñó. Señor. Por eso el Espíritu Santo, cuando vino a los apóstoles, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo el Espíritu Santo cuando cayó en Jerusalén sobre los apóstoles? Le hizo hablar ¿en qué? En otras lenguas. Aleluya. ¿Dónde lo aprendieron? Ahí está la clave de todo. Ahí está la clave de todo. Todo eso es falso. Todo ese concepto es falso. Porque no ha tenido en cuenta al Espíritu Santo como el escritor original de todas las escrituras. Han tratado de consideran que las escrituras han sido escritas por manos de hombre y por mentalidad de hombre. Y eso es un acto natural. Y Dios no utiliza los actos naturales para guiar a su iglesia. Él guía a su iglesia a través de Él. Y Él es espiritual, por eso no lo podemos ver. Por eso es que Él es la cabeza de la iglesia, la cabeza invisible de la iglesia. Y esto es importante. Cristo es la cabeza invisible de la iglesia. Entonces, ¿quién es la cabeza visible de la iglesia? De ahí sale. ¿Quién es la cabeza visible de la iglesia? Nadie. Cristo no ha nombrado a nadie cabeza visible aquí. Ni nombró a ningún apóstol visible. Por eso es una mala interpretación, por desconocimiento y por falta de fe. Las tres cosas se unen en la interpretación de ese versículo. Mala interpretación, falta de conocimiento y falta de fe. Porque por fe sabemos que el Espíritu Santo es que ha escrito todas las escrituras. Los hombres, la palabra lo dice,
fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir las cosas que fueron escritas. Y esa es la fe que tenemos. Que como lo dice el Espíritu Santo cuando vino en Jerusalén, que descargó sobre cada uno de los apóstoles y empezaron a hablar en griego, en chino, en africano, en inglés, en francés, en italiano. Es que lo hizo 2 veces, porque lo había hecho ya antes. No fueron los apóstoles los primeros que él le cambió la lengua. Allá en la Torre de Babel, ¿qué fue lo que pasó? Anda. Gloria al Señor. Ya lo hizo allí. Le cambió y hizo todos los idiomas que existen. Y lo hizo en cuestión de abrir y cerrar los ojos. Porque Dios no necesita tiempo para enseñarte a leer o escribir. Todo está en que Él lo quiere hacer. Y lo hizo con los apóstoles. Probablemente eran analfabetos todos. Excepto Pablo. Todos eran probablemente analfabetos. No sabían ni leer, ni escribir, ni nada. Era gente del campo, de allá atrás. Por eso el Señor los escogió a eso, a los que no sabían nada, a los que no tenían conocimiento, a los que eran gente humilde, gente que no tenían ninguna posibilidad de nada. Para poderle mostrar al mundo que Él es todopoderoso, no solamente para crear cosas, sino para transformar a las personas y convertirla de un ignorante a un sabio. Y eso fue lo que hizo con los apóstoles, los sacó de la ignorancia y lo convirtió en sabio, en un abrir y cerrar de ojos, el día que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Cuando se paró a parar Pedro a hablarle a la multitud, ya no le estaba hablando Pedro, le estaba hablando un hombre sabio. Gloria a Dios. Esa predicación es de un sabio, de una gente de un conocimiento total. Y cuando le hablaban donde quiera que lo cogían preso, lo que estaba hablando era un sabio, porque eran capaces de traer la vida de la palabra desde Génesis hasta ese momento. Y de una forma tan perfecta y tan escalonada como lo hacían, que solo el poder de Dios lo puede hacer. Por eso la Iglesia Católica se equivocó. Y está equivocada y sigue equivocada. ¿Por qué? Porque están haciendo las cosas basadas en el conocimiento humano, en la fe natural. No tienen en cuenta la realidad de la Iglesia de Cristo, que es una iglesia espiritual. La Iglesia de Cristo no es una iglesia natural, es una iglesia espiritual. Nace del Espíritu, vive en el Espíritu y terminará en el Espíritu. El Espíritu Santo es su creador, es quien la desarrolla y quien la terminará de formar y llevársela cuando Cristo venga. Y el que no sea espiritual no va a entrar al reino de los cielos, porque en el cielo no hay naturales. Los sabios naturales no están en el cielo. El conocimiento de la tierra no está en el cielo. No funciona nada de la tierra en el cielo. Lo que hay en el cielo está creado por Dios espiritualmente y para que funcione espiritualmente. Por eso la palabra dice que el justo vivirá por fe. Vivirá por fe y para fe. Porque la fe es lo que crea la fe. ¿Qué es lo que es la fe? Lo sobrenatural. La fe es lo que no se ve. Por eso es que se equivocaron cuando pensaron que Pedro podía ser el fundamento de la iglesia. Se equivocaron. No ha existido nunca un hombre que pueda ser el fundamento de la iglesia de Dios. El fundamento de la iglesia de Dios es Dios. Por eso dice el versículo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia.
Si no hubiese dicho, le hubiese dicho a Pedro, sobre ti edificaré tu iglesia, porque va a ser la tuya, no la mía. Porque él vino a formar la iglesia. Cristo vino a formar la iglesia. Gloria a Dios. Por eso es que se equivocaron con ese versículo. No han entendido, y eso es otra cosa. No han entendido. Y por eso se creó el primer obispo de Roma. Y ahí empezó la iglesia a caminar por otros caminos. ¿Por qué? Porque cuando hay una cabeza visible, la invisible desaparece. La gente ya no mira. Entonces, cuando hay una cabeza visible, ya no es por fe, es por vista. Es por vista. Por eso es tan importante. Si eso ocurre a nivel de una iglesia local, imagínense a nivel mundial. De ahí el ecumenismo. Porque vamos a verlo. De ahí el ecumenismo. ¿A dónde va el ecumenismo? Todo parece muy bonito, pero ¿dónde va? Aleluya. Ahí está el versículo en griego original con la traducción, para que vean que hasta ahí hay diferencia. Y por eso no se han querido meter con eso. Esa es la parte del versículo. Eso que está ahí está escrito en griego. Y esta otra parte está escrita, la traducción literal. Esa es la traducción literal del griego al español en ese versículo. De Mateo 16, 18, que es importantísimo que lo tengan en cuenta. Dice, y yo, pero a ti estoy diciendo que tú estás siendo Pedro. Esa es la traducción literal. Y sobre esta, no dice sobre esta roca. La realidad que dice, y sobre esta, la masa rocosa. La masa rocosa. Y ahí están los dos términos. Ven donde dice Pedro, que está en letra más grande, debajo, pero está debajo de la palabra en griego, que es Petros. Y masa rocosa está la palabra en griego, que es Petrae. Son palabras diferentes. Cristo utilizó palabras diferentes, por eso es que están diferentes en el original griego. Ese es el original griego. ¿Y qué es lo que hace esa diferencia? Y ahí está el tema. Es que cuando usted va al griego y busca la diferencia entre Petra y Petrae, el tema está en que los dos son piedras, pero Pedro es una piedra pequeña. En el griego Petra es piedra pequeña y Petra es piedra grande y sólida. ¿Está claro? ¿Qué fue lo que le dijo Cristo? Pero tú eres una piedrecita. Tú eres una piedrecita. Eso fue lo que le dijo cuando le dijo, le cambió el nombre. Tú eres una piedrecita. Pero sobre esta piedra grande que está aquí, que soy yo, voy a edificar mi iglesia. Y tú vas a ser una de mis piedras. Amén. Que Dios te bendiga, amigo. Bienvenidos a este programa Camino al Padre. ¿Te ha gustado? Necesito saber tus comentarios. Me gustaría saber cuál es tu opinión alrededor de este programa que estamos haciendo, de esta palabra que estamos dando, porque la palabra de Dios es tan maravillosa que necesito saber qué piensas de todo ello. Eso me ayudará también a mejorar en estos vídeos que estamos subiendo. Te sugiero que te suscribas al canal para que recibas de primicia todos los vídeos que estamos haciendo y que lo compartas con tus familiares y amigos, porque todo el mundo necesita conocer estas cosas. Yo soy tu amigo y hermano Manuel Vela, quien desea que pases un día especial
y que mires el link que te dejo a continuación. Así que nos vemos en el próximo programa.